Vamos a hablar ahora del sistema de memoria, es decir, la parte que corresponde al manejo que tiene Cortex de la memoria. Este es el esquema del bus matrix que hemos mencionado anteriormente, que lo llamamos matriz de bases multicapa. Lo que aparece aquí en estas intersecciones es lo que normalmente en un CAD marcamos como si se tratara de la entrada a un bus. Y esto quiere significar que el bus que sale del controlador de DMA, en este caso, podemos llegar a manipularlo como que para que vaya a la RAM estática por un lado, o a la otra RAM estática por otro lado, o a la RAM estática por otro lado, o a la ROM que aparece aquí. Hagamos algunas aclaraciones respecto a este diagrama. La primera vez que yo vi la hoja de datos de un Cortex, digo, esta gente es realmente bastante ineficiente, porque en lugar de hacer un bloque de memoria de 64K, hacen un bloque de memoria de 32K, otro bloque de 16 y otro bloque de 16. ¿Qué necesidad había? Después, con el paso del tiempo, entendí la ventaja de esto. Esto permite efectuar un direccionamiento parcial de memoria en forma transparente con el microcontrolador en sí. Entonces recordemos que estas intersecciones que vemos acá como un triángulo oscuro, que significa que es un posible vínculo entre una columna y una fila. Posible vínculo porque por programa yo puedo hacer que ese vínculo exista o no exista. Entonces, se puede dar la situación de que al mismo tiempo que el córtex está, por ejemplo, escribiendo sobre esta RAM de 32K, un periférico, recuerden la idea de puertos, de puentes que habíamos mencionado anteriormente. Acá tenemos dos bridges distintos, en el cual tenemos un grupo de periféricos y en este otro tenemos otro grupo de periféricos. Entonces puede ser, por ejemplo, que un periférico utilizando este puente, escriba sobre esta memoria de 16K y otro periférico que esté sobre este otro puente lea desde esta memoria de 16K. Entonces podemos estar realizando tres operaciones en forma simultánea, que el procesador esté trabajando sobre un bloque de memoria, que un periférico esté trabajando sobre otro bloque de memoria y que otro periférico esté trabajando sobre otro bloque de memoria. Esto es lo que llamamos el bus matrix, que es un concepto realmente revolucionario. Y estas operaciones que estamos haciendo de los periféricos van a permitir liberar de trabajo al micro, porque el micro es totalmente ineficiente si tiene que tomar un dato del periférico, almacenarlo temporalmente y luego escribirlo en la memoria RAM, es innecesario. Entonces podemos programar el acceso directo a memoria para que de esta manera los periféricos directamente trabajen sobre memoria, en forma transparente para el usuario. Entonces, aquí es la parte interesante de esta estructura de memoria tan flexible. Acá nos aparece una ROM de 8 kilobytes. Esta ROM de aproximadamente 8 kilobytes es esa ROM que habíamos mencionado cuando hablábamos de JTAG y hablábamos de WSD, que dijimos que había cierto tipo de operaciones que se podían llegar a manejar directamente a través de la ejecución de un programa, por ejemplo, en el momento del arranque, y que ese programa hace el autotest del microcontrolador y luego toma datos de un puerto serie y con esos programa la memoria flash utilizando este esquema. Entonces, esa memoria ROM es la que tenemos dentro del mapa de memoria y que no es accesible para el usuario. De hecho, lo más probable, no está comprobado, pero es lo más probable que en realidad se trate de un tramo de memoria flash que está oculto para el usuario. Entonces, al estar oculto para el usuario, esta memoria flash se comporta como ROM. Al no poder acceder a ella, no la puedo modificar. Este es el mapa genérico de memoria al cual hemos hecho mención en más de una oportunidad. Acá tenemos, en este mapa de memoria, tenemos
4 GB, 4 GB de capacidad de direccionamiento. Entonces, estos 4 GB de capacidad de direccionamiento están distinguidos por distintas zonas. Entonces, desde la 000 hasta la 1FFFFF está reservada para código. Desde la 2000 hasta la 3FFF está reservada para RAM. Desde la 4000 hasta la 5FF para periféricos. Luego hay un mapa para que, de 1 GB de tamaño, como para que aquellos micros que tienen previsto por diseño trabajar con memoria externa tengan allí conectada memoria RAM externa hasta 1 GB. Lo mismo para dispositivos externos de cualquier tipo que podamos llegar a colocar. Existe también una zona de memoria de 1 GB para los mismos. Y por último tenemos 512 MB reservados para control del microcontrolador en sí. Aquí va a estar, por ejemplo, la parte del controlador de interrupciones programable, también la unidad de protección de memoria, la parte de debug, es decir, el manejo del JTAG y el manejo del SWD en el caso que lo estemos utilizando. Entonces, esto significa arquitectura hardware modificada en la cual tenemos un mapa único de memoria de 4 GB, pero vamos a tener bases distintos conectados a cada uno de los bloques estos y que nos van a permitir trabajar en forma simultánea con, por ejemplo, 2 bloques. Entonces aquí lo vemos un poco más detallado. Nos aparece algo que por el momento desconocemos, que dice bitband, es decir, es una zona de memoria RAM y es otra zona de periféricos que permiten trabajar con bitband, que nos va a merecer atención inmediata. Y tenemos en la parte alta de la memoria, es decir, a partir de la E0000, los registros propios provistos para el control, como por ejemplo el control de interrupciones, la parte de debugging, aquí, y la parte del control propiamente dicho para elegir la velocidad de trabajo y manejar el PLL. Y luego una zona de memoria, que es la que aparece acá en color lila, que están reservadas específicamente para el vendedor, para el fabricante del chip. Entonces, la unidad de protección de memoria permite trabajar sobre 8 zonas de memoria, 8 regiones de memoria, de 32 bytes a los 4 GB de tamaño programable, en la cual yo puedo decir que una zona de memoria desde esta dirección de comienzo y con este tamaño está reservada o protegida para lectura, escritura o ejecución. Y es distinto de ejecución a lectura, porque la lectura se entiende que es la lectura de una variable, mientras que la ejecución es la lectura de un código de operación. Van a distintas zonas del micro. Si estoy leyendo una variable, irá a la unidad aritmético lógica. Si estoy leyendo un código de operación, irá a la unidad de decodificación del código de operación. Entonces, todo esto lo puedo estar programando. Si se produce una violación a la unidad de protección de memoria, es decir, que quiero acceder a una zona de memoria que no tengo permitido para hacer una actividad que no tengo permitida, me va a producir una falla de gerenciamiento de memoria. Es lo que habíamos llamado excepciones. Algo similar a las interrupciones en el manejo, pero distinto a las excepciones, a las interrupciones en el sentido que no están producidos por un evento externo, como las interrupciones, sino por un evento interno, que fue el mal direccionamiento de una posición de memoria. Entonces, la MPU va a ser programada, por ejemplo, por un sistema operativo en tiempo real para proteger los datos y el código del kernel para que no sea accedido por programas que se perdieron o por programas maliciosos. También de esa manera voy a asignar a cada una de esas tareas que habíamos mencionado anteriormente, como puede ser, por ejemplo, lectura de teclado, activación, excitación del display. Cada una de esas tareas tendrá una zona de memoria, una ventana de memoria permitida, con lo cual al conmutar de tarea reprogramo la MPU
Y de esa manera, al reprogramar la MPU, lo que estoy haciendo es proteger toda zona de memoria que no tenga habilitada esa tarea, protegerla contra acciones indebidas de la tarea que está vigente. Entonces, al cambiar de tarea, reprogramo la MPU y ya directamente estoy protegiendo toda la memoria que no esté habilitada para esa tarea de accesos indebidos. Entonces, esto me permite aislar regiones de memoria entre distintas tareas de un sistema multitarea. Vamos a hablar ahora de la manipulación de bits, que es lo que llamamos operación atómica sobre bits. Entonces, en el caso de los microcontroladores antecesores de Cortex, los AM7 fue bastante primitiva la operación de bits de flags porque necesitaba operaciones de read, modify, write que era típica de los micros de más bajo nivel. Entonces, en la familia Cortex se rescató una filosofía de microcontroladores mucho más viejos todavía que ARM7, que es la filosofía del bit set bit clear de esos microcontroladores. Entonces, una operación como bit set, por ejemplo, me pone en uno un bit de un periférico, por ejemplo, o un bit de un registro de control de un timer, o un flag en memoria, y bit clear los pone a 0. Entonces son operaciones atómicas porque están compuestas por una sola instrucción y por ende son indivisibles. Entonces, como no se podían crear nuevas instrucciones en ese momento, porque estábamos con la operatoria, con la idea de trabajar con RISC, se creó unos alias que se llaman bitband, unos conceptos que son bitband. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo es que se trabajaba en los micros como el ARM7? Supónganse que yo quería cambiar de estado este bit. ¿Qué es lo que hacía en el ARM7? Leía esta posición de memoria, la llevaba a un registro, luego lo que hacía era usar una máscara para modificarlo, por ejemplo, para ponerlo en 1 a ese registro, a ese registro y por ende a la posición de memoria, y luego la escribía. Esto parece correcto y no tiene objeción, salvo que supongamos que entre el momento en el cual se modificó la posición de memoria, este flag se modificó por programa en una instrucción, entre este momento en que se modificó y el momento en el cual se escribe a memoria, me aparece una interrupción, un evento externo que me modifica este registro. Entonces me modifica este registro y el valor que yo, por ejemplo, escribí aquí, que fue forzar un 1, es modificado por esa rutina de interrupción, de manera que cuando escribo, no voy a escribir un 1, sino que puedo escribir un 0. Conclusión, este mecanismo que sería leer una posición de memoria, hacer un OR lógico con este valor, que fíjense, este es un 4, que es para poner un 1 en este bit, y luego almacenarlo, se puede llegar a modificar. Lo que me parece a mí que es una operación atómica, que es leer, modificar y escribir, no lo es. En el caso entonces de Cortex, lo que me permite es asociar una posición de memoria ficticia alias con un bit. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, setear este bit, lo que voy a hacer es escribir un 1 en esta posición de memoria ficticia, es decir, que no existe, solamente es direccionamiento, escribir un 1 en el bit menos significativo de esta posición de memoria. Y análogamente, si yo quiero leer el estado de este bit, voy a leer esta posición de memoria ficticia y en el bit menos significativo me va a aparecer el estado de este bit. Entonces lo que hago es simplemente cargar R0
recuerden ustedes la pseudo instrucción igual con el valor de una dirección de memoria y luego hacer un almacenamiento de 1, en este caso, que cargue en forma inmediata el registro R1 con 1, almacenar ese 1 en la dirección apuntada por R0, es decir, voy a estar escribiendo en esta posición de memoria, en este bit de memoria, en esta posición de memoria, en este bit de memoria, voy a estar escribiendo un 1. Entonces, ¿cómo es la vinculación entre la memoria física? Fíjense que tenemos 1 megabyte de memoria RAM que me permite hacer bitband. Con los micros actuales que tenemos 64K, 128, 256K de RAM, todo me cabe dentro de la zona en la cual se puede trabajar con bitband, es decir, trabajar con flags o con semáforos en esa zona. Entonces, ¿cómo es que se hace la vinculación entre esta posición de memoria ficticia, alias, y los bits correspondientes? Se hace en este esquema que es bastante fácil de entender una vez que lo analizamos detenidamente. Entonces, arranquemos. La zona de memoria física que puede ser operada como flags arranca en la 2 todos ceros y llega hasta la 2 doble 0 5 Fs. Entonces, cada uno de estos bits va a estar correspondido, es decir, 1 megabyte va a estar correspondido por una posición de memoria de la zona de alias. Es decir, esta zona no existe. Esta zona es solamente, no existe físicamente, no está compuesta por posición de memoria, sino que es solamente direccionamiento. De manera que un bit corresponde a una posición de memoria, por lo tanto, 1 megabyte de memoria física va a requerir 32 megabytes de zona de alias, es decir que cada posición de memoria de 32 bits me va a apuntar a un bit. Entonces, la correspondencia es el bit 0 de la posición 0, 20000 va a estar correspondido por la 220000. Entonces, el bit siguiente por la posición de memoria subsiguiente. Entonces, como son 32 bits, la posición de memoria siguiente es 222004. Entonces, esta posición de memoria va a corresponder al bit 1. El siguiente bit va a estar correspondido por la 008 y así sucesivamente hasta llegar a la última posición de memoria que va a corresponder al alias de los 32 mega último. Entonces, este es el mecanismo de vinculación entre cada bit de la memoria física y los alias. Entonces, este esquema es el que propuso ARM para sus Cortex para poder trabajar en forma atómica en la memoria. Entonces, el bit banding me va a permitir trabajar a nivel de bits como si fueran flags o semáforos de aquí en un tiempito en forma sencilla desde mi código. Entonces, el bitband lo voy a poder utilizar para la memoria estática y también para periféricos. La memoria estática la puedo usar como bitband, si quiero, o la puedo usar como posición de memoria tradicional que escribo en 32 bits. Análogamente, puedo hacer lo mismo para los periféricos. Habrá registros de periféricos, como por ejemplo en el caso del timer, que arrancar el timer y parar el timer, cada uno de los timers, me va a estar manejado por un bit, start y stop. Pero también la carga del valor de timer de 32 bits la voy a hacer escribiendo una palabra de 32 bits. Y la lectura la voy a hacer leyendo una posición de memoria de 32 bits, una posición de periférico de 32 bits. Entonces, la memoria RAM la puedo trabajar si quiero a nivel de bit o si quiero a nivel de 8 bits o si quiero a nivel de 16 bits o si quiero a nivel de 32 bits. Pero lo que queda claro es que el primer mega de la RAM estática está accesible a nivel de bit. Entonces, zona de periféricos, zona de RAM.
Y por último, acá nos aparece la endianness. Entonces, la endianness quiere significar la forma en la cual se escribe una variable de 32 bits en la memoria. Entonces tenemos Big Endian y Little Endian. Entonces acá tenemos una palabra de 32 bits en un registro y la queremos guardar en memoria. Entonces la memoria, a pesar que son micros de 32 bits, la memoria se sigue manejando a nivel de byte. Acá lo que vemos es que al byte más significativo del registro le corresponde la posición de memoria menor. Y al byte menos significativo del registro le corresponde la posición de memoria mayor. Entonces, esto es lo que se llama Big Endian y es la forma natural de trabajar en Cortex. Entonces, si yo no digo nada, estoy trabajando con Big Endian. Tengo la posibilidad de trabajar, escribiendo sobre el registro de control, pasar a Little Endian, que es la forma distinta, opuesta. Entonces, en este caso, al byte menos significativo de un registro, al escribir sobre memoria, le va a corresponder la menor dirección de memoria. Y el byte más significativo del registro le va a corresponder la dirección de memoria mayor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tengo Little Endian y Big Endian? Porque al colocar periféricos externos, eventualmente, y proceder de otro fabricante, de otra tecnología, puede ser que hayan sido preparados para trabajar con Little Endian. Entonces, cuando acceda a ese periférico, me va a resultar más fácil conmutar y trabajar en Little Endian para leer y escribir los registros de ese periférico de otra marca, mientras que si trabajo internamente o con periféricos con la filosofía de Big Endian, voy a trabajar con la filosofía de Big Endian directamente.